Al hablar del imperio colonial español, nos debemos referir a sus orígenes. La península ibérica, hasta mediados del siglo XV, estaba dividida en 5 reinos: Portugal, Castilla, Aragón, Navarra y Granada. El 19 de octubre de 1469 ocurre un hecho muy importante para la historia española: el matrimonio de Isabel, princesa de Castilla, y Fernando, heredero al trono de Aragón, a saber, los 2 reinos más influyentes y grandes de la península ibérica. Este momento fue trascendente para la historia española. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, fueron voraces conquistadores y políticamente estratégicos a la hora de la colonización y europeización de los territorios adheridos al reino. Los reyes católicos fueron cruciales para trazar geográficamente lo que hoy es el territorio del país español, conquistando en el año 1492 el último reino musulmán de la península ibérica, el reino de Granada. Posteriormente, en el año 1512, la conquista del sur del reino de Navarra y, por último, el anexo de las Islas Canarias al reino, con la conquista de Tenerife en el año 1496, siendo el final de una guerra que llevaba años. La conquista del Nuevo Mundo, es decir, del continente americano, sería la que daría los mayores éxitos. Todo comienza con la voluntad de los reyes católicos de encontrar nuevas rutas para el comercio con Oriente. Hasta ese momento, los otomanos, genoveses y venecianos monopolizaban la ruta tradicional por el mar Mediterráneo y, por supuesto, la dificultad de las rutas por tierra a través de Oriente Próximo. Es por esta serie de cuestiones que los españoles y los portugueses competían por hallar una nueva ruta que no fuera la tradicional. Los portugueses, a través de sus expediciones, circunnavegaron África, lo que les daría el control de islas y costas del continente africano, abriendo una nueva y propia ruta a las Indias Orientales, sin depender del comercio a través del Imperio Otomano. Los reyes católicos apoyaron a Cristóbal Colón, quien, al parecer convencido de la circunferencia de la Tierra, pretendía alcanzar Japón, China y las Indias de Oriente, navegando hacia el oeste, con el mismo fin que los portugueses: independizarse de las ciudades italianas para conseguir las mercancías de Oriente, principalmente especias y seda. Es así como en 1492, Cristóbal Colón, al mando de las 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, zarpan una expedición de descubrimiento navegando por el Océano Atlántico hacia el oeste, siendo el día 12 de octubre de 1492 aquel en que Colón arribó a la isla de Guanahani en el Mar Caribe. De regreso en la península ibérica, tanto los reyes católicos, Isabel y Fernando, como el rey Juan II, regente de Portugal, reclamaron las tierras para sí y sometieron su conflicto al dictamen del Papa Alejandro VI. El mismo, a través de las famosas bulas papales, otorgadas en el Tratado de Tordesillas, estableció la división de tierras para la conquista, tanto de España como de Portugal, a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, siendo la zona occidental la correspondiente a España y la oriental a Portugal. De esta manera, España se convertiría en la dueña de la mayor parte del continente. Estas bulas papales le concedían a los reyes católicos la legitimación en su expansión colonial, junto a la responsabilidad evangelizadora sobre los territorios descubiertos. Cabe aclarar que hubo una discusión ética y filosófica sobre esta, entre comillas, legitimación, la cual fue fervientemente discutida por la Escuela de Salamanca. Desde 1492, la colonización del Nuevo Mundo fue encabezada por una serie de guerreros exploradores conocidos como conquistadores. La conquista fue facilitada por alianzas con los pueblos originarios que, al estar en guerra con otros, se vieron dispuestos a aliarse con los españoles para unir fuerzas. Sumado a estos acuerdos, la superioridad tecnológica y logística de los europeos y las enfermedades traídas consigo desde Europa fueron las causas que concluyeron en diezmar a los aborígenes, facilitando la conquista. A finales del siglo XVI comenzaron las conquistas efectivas del territorio americano, empezando por la Española, la isla que hoy es compartida por los países de Haití y República Dominicana, donde se fundó la primera colonia europea en América. Desde allí, Juan Ponce de León conquistó Puerto Rico y Diego Velázquez Cuba. Alonso de Ojeda recorrió la costa venezolana y centroamericana, Hernán Cortés llegó a México, Diego de Nicuesa ocupó lo que hoy en día es Nicaragua y Costa Rica, mientras Vasco Núñez de Balboa colonizaba Panamá y llegaba al Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico.
Estos son solo algunos de todos los famosos conquistadores españoles, y lo cierto es que para finales del siglo XVI España había dominado prácticamente todo el frente occidental de América, fundando ciudades y fuertes. Debido al enorme imperio que los españoles habían consolidado en el continente americano, la organización del mismo fue un problema desde el comienzo. La solución temporaria que fue aplicada consistió en descentralizar el poder del rey sobre varios virreinatos y capitanías generales. Entre los más conocidos podemos destacar el Virreinato de Nueva España, que englobaba el actual territorio de México y varios estados de los Estados Unidos, entre ellos California, Nuevo México, Texas, Nevada, Florida, parte de Colorado, Wyoming, entre otros. También existió la Capitanía General de Guatemala, que comprendía los territorios de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Por el lado de Sudamérica nos encontramos con la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada, que comprendían los países de Panamá, Colombia y Ecuador. Más al sur, el Virreinato del Perú, donde se encontraban los territorios del actual Perú, parte de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y parte de Brasil. Más al sur, aún se encontraba el Virreinato del Río de la Plata, que comprendía los actuales países de Argentina, Paraguay y Uruguay, y a su vez parte de Bolivia. Y por último, bordeando el Océano Pacífico, la Capitanía General de Chile. Hay que aclarar que el Imperio Español no solo abarcó colonias en América, sino que también tuvieron posesiones tanto en Asia como en África. La Capitanía General de Filipinas abarca lo que hoy es el país de Filipinas, propiamente dicho, y conocidas como las Indias Orientales Españolas. Por más de 300 años, los españoles dominaron este territorio hasta 1898, año en el cual se produjo la Revolución Filipina. En África, entre otras posesiones, dominaron tanto el Sahara español como la Guinea española, países que hasta estos días son de habla hispana. El derrumbe del Imperio Español se produjo en el siglo XIX, tras la conquista de España por las fuerzas napoleónicas. Una vez depuesto Fernando VII, José Bonaparte fue coronado rey de España. Estas noticias llegaron a las élites coloniales que desde hacía tiempo estaban descontentas con las leyes comerciales que la metrópoli les imponía. Estas les impedían, por ejemplo, comerciar por su cuenta con otros países. Estas élites aprovecharon el momento para alzarse en una supuesta fidelidad al rey caído y proclamar su independencia de España. Sin embargo, la liberación de España del dominio napoleónico desencadenó un largo periodo de inestabilidad y conflicto interno. A los conflictos políticos se sumaba también una enorme crisis económica. El punto final de este declive fue el desastre del 98, también conocido como la Guerra de Cuba, en la que España perdió sus últimas colonias americanas y en Oceanía ante Estados Unidos. Con esto concluyo mi video sobre el Imperio Español y sus respectivas colonias. También les comento que estoy haciendo una serie de videos sobre los países europeos y sus colonias. Suscríbanse para verlos y muchas gracias por su tiempo.